Ahí está. Buenos días a todos, mis hermanos. De verdad demos gracias a Dios de la bendición de poder reunirnos, de poder congregarnos, de poder hacerlo con libertad, de poder todavía tener una reunión y hacerlo pues aún sin la persecución que ya está en muchas ciudades del mundo, en muchos países. Entonces, qué bendición reunirnos cada domingo, alabarle, aprender de su palabra. Y estamos viendo un tema importantísimo, una serie que hemos titulado La familia a la luz de la Biblia. Hemos visto a lo largo de estas 12 semanas pasadas que fue Dios el que creó al ser humano. Al hombre y a la mujer, Dios diseñó a la familia. Dios diseñó el matrimonio. Por lo tanto, es el único con autoridad para decirnos cómo debe funcionar una familia, un matrimonio. Dios diseñó el matrimonio entre la unión de un hombre y una mujer. Todo esto lo hemos visto a lo largo de estas semanas. Cualquier otro tipo de unión distinta al de un hombre y una mujer delante de Dios es pecado, es fornicación. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Entonces vimos que el matrimonio es la base de la familia instituida por Dios. Y comenzamos a ver una parte de la serie que le llamamos La familia llena del Espíritu. Para vivir de acuerdo a como Dios lo manda aquí en su palabra, necesitamos ser llenos del Espíritu. Explicamos en esta serie ya Efesios 5:18, que cuando dice sed llenos del Espíritu, significa ser guiados, gobernados, controlados por el Espíritu Santo y por su palabra. Esa es la única manera en que podemos vivir como Dios nos lo pide. La gente del mundo vive como se le antoja, como le enseñaron, como acostumbran. El cristiano debe vivir como Dios enseña en su palabra. No hay otra manera más que vivir llenos del Espíritu Santo, fortalecidos en Cristo. Bien dijo Jesucristo en Juan 15:5, que separados de Él, ¿qué dice ahí? Nada podemos hacer. ¿Quieres vivir como un esposo de acuerdo a la palabra de Dios? Separado de Él no puedes. ¿Quieres vivir como una esposa de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios? Separado de Él no lo podemos hacer. Y ya vimos, solo le doy lectura, cómo debe vivir una mujer cristiana. Y para ello tiene que vivir llena del Espíritu. Efesios 5:22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso ya lo vimos. También vimos cómo deben vivir los esposos en Efesios 5:25 en adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces ahí vimos ya
el esposo, la esposa. ¿A quién le toca ahora? A los padres y a los hijos, o a los hijos y a los padres. Y todo lo estamos basando en este texto de Efesios. Y aquí en el capítulo 6, porque el capítulo 5 termina con lo que acabamos de leer, pero la idea sigue con los hijos. Y ahí dice cómo debe vivir un hijo, una hija cristiana. Cómo debe vivir un hijo, una hija llena del Espíritu Santo, y cómo debe ser un padre y una madre cristianos llenos del Espíritu. Vamos a leerlo y comienza así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, en este pasaje vamos a empezar en el mismo orden que el pasaje lo da. Ya vieron el título de la predicación de hoy, es hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto en el Señor, porque esto es justo. Y en esta primera parte, pues es claro que si nos vamos al versículo 1 solamente, al versículo 1, dice ahí: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este primer versículo está dedicado especialmente a los hijos que viven bajo la autoridad paterna, los hijos que aún no se han casado. Si ustedes siguen leyendo, y veremos la semana entrante, todos los hijos casados y no casados le debemos honra a nuestros padres. Pero la obediencia que vemos aquí en el versículo 6:1 es para los hijos solteros, los hijos que viven bajo el hogar paterno. Entonces, todos los hijos debemos honrar a nuestros padres, casados, no casados, tengas la edad que tengas, pero el versículo 1 es para los hijos que están bajo el hogar paterno. Entonces, este mandato es para los hijos, ¿verdad?, que no se han casado. Quizás hay hijos que por alguna razón tienen que salir de casa, no se han casado, por una cuestión de trabajo, por una cuestión de estudios, pues aún así, bíblicamente siguen bajo la autoridad de sus padres, hasta que se casen. Ya estudiamos Génesis 2:24, que dice, ¿cuándo es que dejan los hijos a los padres? ¿Cuándo dejan los hijos a los padres? Cuando se unen a su mujer y entonces son una sola carne. Antes de esto, tú que eres hijo de familia, tengas 4 años, 6 años, 8 años, 15 años, 18 años, 23 años, 25 años, no te has casado, estás bajo la autoridad de los padres. Por supuesto, se ejerce de manera distinta con un bebé de 1 año, con un niño de 5, uno de 15, uno de 24, pero los papás deben entender que los hijos están bajo nuestra autoridad hasta que se casen, hasta que dejen el hogar paterno para casarse. Entonces, quiero que vean que en primer lugar dice que, regresando a Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí lo primero que quiero que vean todos es lo siguiente: ¿quién da el mandato? ¿Quién da este mandato? Dios. Este mandato, Dios da la orden, el mandato. Por lo tanto, escuchen los que son hijos que viven bajo la autoridad de sus padres. Cuando yo desobedezco a mi papá o a mi mamá, estoy desobedeciendo ¿a quién? A Dios.
Cuando tú desobedeces a tu papá o a tu mamá, estás desobedeciendo primeramente a Dios, porque es Dios el que te manda que los obedezcas. Hay gente que dice, no, yo obedezco a Dios en todo. Sí, pero si no obedeces a tus padres, no estás obedeciendo a Dios. Y hay grande bendición en la obediencia. No hay nada mejor que la obediencia a Dios, a su palabra, y en este caso, su palabra que manda a los hijos que obedezcan a los papás. Dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, ¿qué dice ahí? Obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no quiere sacrificios, ya hubo un sacrificio suficiente y absoluto, fue Jesucristo. Dios quiere obediencia, y obedecer es lo mejor. Obedecer a Dios y a su palabra es lo mejor que podemos hacer todos, pero hablando del tema, obedecer a tus papás es obedecer a Dios y a su palabra. Ahora, ¿cuántos saben que hay prácticas ocultistas como la adivinación? ¿Han oído de la adivinación? Los que leen el brujo de Catemaco, la bruja Mira, son actividades ocultistas, satánicas. Y alguno puede decir, qué bueno que no participamos de eso, amén. Bueno, el versículo 23, miren lo que dice a continuación. Porque como pecado de adivinación es que la rebelión. Cuando alguien se revela a la palabra de Dios, es una práctica en su vida, y no obedezco a mis papás en este caso, y no obedezco y no hago, estás al nivel del brujo mayor de Catemaco. Y aunque suene gracioso, es verdaderamente grave la desobediencia a su palabra, es grave la desobediencia a los padres. La rebelión, la desobediencia está al nivel de la adivinación y de la idolatría. Fíjense qué importante para Dios la obediencia. Entonces alguien puede decir aquí, no, yo adivino, yo esas cosas ya desde que soy cristiano, ni el horóscopo, ni nada de eso que sabemos que es adivinación, hechicería, prácticas satánicas, para decirlo claro. Pero la desobediencia, la obstinación es, o Dios la pone a la altura de la adivinación y de la idolatría. Entonces, como ven, no es cosa menor desobedecer la palabra de Dios, no es cosa menor desobedecer a los padres. Y oro que los que son hijos y todavía están bajo la autoridad de sus padres entiendan esto, independientemente que veremos que hay una grande bendición en la obediencia. Pero no obedecerlos, insisto, es grave delante de Dios. La palabra, regresando a Efesios 6:1, la palabra obedecer, hupakouo, significa oír o escuchar desde abajo. O sea, habla como que a quien te está dando una instrucción lo escuchas entendiendo que es tu autoridad desde abajo. Escuchar con atención, conformar y aceptar la autoridad. Escuchar, obedecer. Como hijos debemos, los que viven en casa, pues recordar que están bajo la autoridad de sus padres. Deben aceptar gustosos que sus padres son su autoridad. Ahora, el versículo no dice, obedece a tu padre en el Señor, a tu madre en el Señor, solo si es cristiano. ¿O dice así? Porque hay unos que dicen, no, es que mi papá no es cristiano. Obedece. Es que mi papá es injusto. Obedece, obedece, obedece. Hay bendición en la obediencia. Ahora, el pasaje dice algo interesante. Obedeced en el Señor. ¿Qué significa obedecer en el Señor? Significa dos cosas fundamentalmente.
Y la primera es que yo obedezco a mi papá y a mi mamá porque Dios me lo manda, punto. No sé si mi papá es justo, es injusto, eso pasa a segundo término. Yo lo obedezco o ustedes deben obedecerlo como hijos porque el Señor te lo manda. Y no obedecer lo que Dios manda me pone en nivel de rebeldía, y estar en nivel de rebeldía me pone en el nivel de adivino e idólatra, igual que los brujos de Catemaco. Entonces la palabra de Dios es clara: obedece a tus papás en el Señor, es decir, porque el Señor te lo manda. Entonces cuando yo obedezco a mis papás, estoy obedeciendo a Dios. Y sé que alguien me puede decir: pastor, pero mire, es que yo ya tengo 18 años, credencial del INE. ¿Cuántos tienen credencial del INE? Ya puedo votar, soy ciudadano, tengo derechos políticos. Es más, pastor, trabajo y soy autosuficiente, ya no le pido dinero a mis papás. Bueno, la Biblia no dice obedécelos si ellos te mantienen todavía. No, el mandato es: obedece a tus padres en el Señor. Porque si hay hijos, y aún papás, eso es lo más grave, que piensan que como ya el hijo pues ya estudió, ya está en el trabajo, ya gana, ya es autosuficiente, ya no me pide para los gastos, ya no tengo esa carga, que es un gusto para los papás sostenerlos, pero obviamente cuando ya el hijo trabaja, alivia un poco la economía del hogar, porque es entendible que un hijo que trabaja participa de los gastos de la familia. Eso ya lo hemos explicado. Si tú como hijo vives bajo el techo familiar, debes apoyar en los gastos de la familia. Ahí se ponen de acuerdo con el papá, a lo mejor el papá dice: mira, no necesito, a lo mejor el papá tiene una bonanza económica, o a veces sí, ¿sabes qué? Pues ¿qué te parece si pagas la luz y el internet? ¿Qué sé yo? Es una manera de organizarse, pero eso no te hace independiente de la autoridad de tus padres. Entonces, eso debe quedarnos claros: no obedecemos a papá y a mamá porque me sustenta, porque soy su dependiente económico, los obedezco porque Dios me lo manda. Entonces, tener INE, trabajar, no me quita que mi papá y mi mamá son autoridad. Entonces, porque a veces decimos, el papá es, y los papás son los que tienen la autoridad, pero solamente sobre los hijos chiquitos. No, 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 no. Hasta el día que dejen el hogar, formen una familia, ahí sí ya papás, por ahí veremos una prédica, ¿qué vamos a hacer cuando los hijos se vayan? O a algunos ya les tocó, pero vamos a recordarlo. Pero es bien importante, pues, en Estados Unidos, por ejemplo, los hijos, cuando entran a la universidad, ya los papás le pierden todo rastro. El hijo normalmente se va a vivir a la universidad o allá, y aunque se tuviera que ir, un hijo que es cristiano siempre estará bajo la autoridad de sus padres. Les hablará, les informará, les seguirá pidiendo permiso: papá, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, porque está bajo autoridad. El mandato es: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y los que somos papás ya lo veremos en otra prédica, pero no evadamos esa autoridad. A veces como papás decimos: ya mi hijo, mi hija está grande, ¿cómo le voy a decir que no? Es que ya está grande. Eres su autoridad. Dios no se equivocó al darnos a los papás autoridad. No evadamos la autoridad. A veces queremos evitarnos problemas. De chiquitos era bien fácil controlarlos, o a veces no, ¿verdad? Con los berrinches. Pero ahora grandes tenemos que tener la firmeza, el amor para ejercer la autoridad sobre nuestros hijos. Hay papás que a los hijos mayores ya no les dicen nada, y el hijo mayor, como Juan en su casa, ni avisa ni nada, cree que porque ya es mayor, gana su dinerito. Un día me dijo un papá: mire, pastor, pues es que mi hijo hasta ya estudió maestría. ¿Cómo voy a ser su autoridad? Hasta gana más que yo. ¿Y eso qué? La Biblia dice que están bajo la autoridad de los padres.
En segundo lugar, obedecer en el Señor significa obedecer a los papás en todo, excepto en aquello que un padre, una madre me pida que sea pecado, que vaya en contra de la palabra de Dios. Esa es la única excepción donde un hijo puede decirle a un papá, a una mamá, en esto no te puedo obedecer. Fíjense lo que dice Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué? ¿En qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Por cierto, ya no abundé en esta parte, pero obedecer implica que una vez que oigo la instrucción, la llevo a cabo. No es, ya oí que me mandaste esto, al rato. Obedecer es gustosamente y a la primera. Esa es la obediencia que agrada a Dios. No es medio obedecer, no es casi obedecer. Una obediencia a medias es desobediencia. Y dice que debemos obedecerlos en todo. Que te manda a lavar los trastes, obedécelo. ¿Qué es que a mi otro hermano no le mandó? A ti te mandó esto, tú obedécelo. Ya sabrá el Padre si es injusto, si no es equilibrado, si no es justo, etcétera. Pero si te manda a hacer algo, obedécelo. No hay que, y es que a mí ya me tocó. Eso ya no es obediencia, eso ya implica rebeldía. Y dice la palabra de Dios que la rebeldía necesita disciplina. Ya veremos de esto más adelante. Que te dice el papá, mira hijo, no vas a ir a esta reunión, no te doy permiso. A veces los papás te darán razones, a veces no. ¿Qué es la responsabilidad de los hijos? ¿Cuál es? Obedecer en todo. No dice cuestiónales, no dice pídele razones, obedece. Si es justo o injusto, ya el papá le dará cuentas a Dios. Entonces, debemos o deben los hijos obedecer en todo. Y muchas veces tenemos que negarles permisos, tenemos que decirles no. Un día se me acercó un papá y me dijo, mire pastor, es que yo ya estuve aprendiendo, no en la Biblia por cierto, ya estuve aprendiendo que debemos tener una autoridad positiva. A los hijos no hay que prohibirles nada. Seguramente algún psicólogo, terapeuta ahí lo distorsionó de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque hay gente que trae esa idea. No les prohíbas. Si tú le prohíbes, más van a querer hacerlo. Mejor hazlo en positivo. Y unos rollos psicológicos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Sabían que la palabra de Dios constantemente nos prohíbe cosas? No matarás, no adulterarás, no mentirás. ¿Qué le vamos a decir a Dios? No prohíbas, porque entre más me dices que no mienta, más voy a mentir. No, claro que se prohíbe. Claro que tenemos la autoridad de decir no. ¿Cuál es la excepción donde un hijo no debe obedecer a sus papás? Cuando el papá o la mamá le pidieran hacer algo que es pecado. A lo mejor tu papá te dice, mira, no sé, la clásica que se usa, está sonando el teléfono, contesta y dile que no estoy. El hijo le puede decir a su papá, papá, con todo respeto, no puedo mentir. Ahí no debemos obedecer. Hay un principio bíblico en Hechos 5:29 muy claro. Cuando a los apóstoles les prohibieron predicar la palabra, nadie nos puede prohibir predicar la palabra. A veces tenemos que buscar formas. Hay lugares de mucha persecución donde buscan maneras muy astutas de predicar la palabra ante diferentes prohibiciones, pero la Biblia dice que cuando les prohibieron predicar la palabra, Pedro y los apóstoles dijeron, es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Necesario es una palabra griega dei, que significa obligación. Es tu obligación, mía, tuya y de todo cristiano, obedecer
a Dios antes que a los hombres. Dios me manda en su palabra, Romanos 13, 1 y 2, que nos sometamos a las autoridades. El cristiano debe ser ejemplo de someterse a la autoridad. Si el gobierno prohíbe el acceso a una calle, pues obedezco. El gobierno está prohibiendo el acceso. Si cambia de sentido, si el de tránsito te para, el cristiano debe ser sumiso a las autoridades. Pero si esa autoridad, como dice Hechos 5:29, me pide algo que vaya en contra de la palabra de Dios, que ofenda a Dios, ahí sí es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Y aún hemos visto y seguramente conocen como en el primer siglo muchos cristianos, por obedecer a Dios antes que a los hombres, eran llevados al circo romano para morir en las fauces de las fieras en el circo romano. Preferían morir antes que desobedecer a Dios, antes que agradar a los hombres. Entonces, tu obligación y mi obligación es, cuando yo enfrento un mandato de una autoridad, la que sea, que va en contra de la palabra de Dios, yo puedo decir, no obedezco. Ahora, generalmente creo que los papás difícilmente le pediremos a nuestros hijos algo que ofenda a Dios, pero si así fuera, insisto, te pide que mientas, te pide, a ver, ven, vamos a tomarnos una de tequila, a lo mejor tu papá no es cristiano, tú sí, y tu papá le gusta el tequila y quiere que tomes tequila, le dices, papá, con todo respeto, la honra y el respeto nunca debemos perdérsela a los padres, nunca. Pero en todo lo demás, Colosenses 3:20, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuántos que hoy son hijos quieren agradar al Señor? Levanta tu mano, los que son hijos de familia. Y bueno, obedece a tus padres en todo. Amén. Amén, jóvenes. Amén de veras, porque todos saben qué significa amén. Amén significa así es. Amén significa estoy totalmente de acuerdo. Y si no estás de acuerdo, no digas amén y peleate con Dios. Pero no digamos amén así a la ligera. Amén es así es, estoy de acuerdo, voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. No lo que dice el pastor, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, estás totalmente de acuerdo que debes obedecer a tus padres en todo. Así tengas 4 años, 8 años, 12 años, 18 años, 24 años y no te has casado, es tu responsabilidad obedecerles en todo. Eso es lo que dice Efesios 6:1 también. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y miren, si vemos otra vez los primeros 3 versículos, aunque no vamos a ver hoy el versículo 2 y el 3, pero obedecer a los padres entra en el ámbito de la honra a los padres. O sea, una de las muchas maneras de honrar a los papás es que obedecerlos como hijo. Y hay una promesa para los hijos que honran a sus padres y que como hijos de casa también les obedecen. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya ¿qué? Bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ya hablaremos de esto en 8 días, pero podríamos decir que el hijo que no obedece a sus padres, que no honra a su padre y a su madre, no le irá bien, ni será de larga vida sobre la tierra. O sea, es una promesa en positivo. Si tú honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. Vean que habla sobre la tierra, porque si yo soy hijo de Dios, tengo vida eterna. Pero la promesa es para esta tierra. Ya tenemos promesas de vida eterna, pero hay promesas para esta tierra. Miren, la versión Dios habla hoy dice así: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y vivas una larga vida sobre la tierra. Ya veremos más
de esto en 8 días, pero regreso a Efesios 6:1. Es claro que obedecer a los padres es obedecer a Dios. Es claro que desobedecer a los padres es desobedecer a Dios. Miren, vivimos en una cultura, en un mundo donde cada vez el respeto a los mayores se ha perdido. La Biblia incluso habla de los ancianos, dice, delante de las canas te levantarás. Habla, debemos respetar a los ancianos. ¿Cómo se trata hoy a los ancianos hoy en día? Ya no hay respeto. A mí me han contado en las escuelas, no me tocó en mis tiempos en la primaria, secundaria, pero ahora me cuentan que si un maestro por ahí da una instrucción y un alumno no obedece y el maestro quiere ejercer una disciplina o no lo deja salir al recreo o le deja tarea extra, a veces hasta va el papá a reclamarle, ¿y qué se trae con mi hijo? No los hemos enseñado a respetar la autoridad. Debemos enseñarles a respetar la autoridad, y la autoridad de los padres es tan importante. El respeto a los padres y la obediencia a los padres, que escuchen cuál era la ley en el Antiguo Testamento para la rebeldía, la desobediencia constante y contumaz de un hijo a un padre. Escuchen, esto era bajo la ley, no es que se aplica ahora, pero esto no le quita que tiene el mismo peso de importancia la obediencia a los padres. Dice Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, o sea, es un hijo que no entiende, que no obedece, que ya, vamos, es un grado de desobediencia constante, dice que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere. Fíjense lo que tenía que pasar, versículo 19. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Y quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Mis hermanos, esto bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley mosaica en ese sentido, no estamos bajo esa ley, pero eso no quita que desprendamos de aquí ese principio de la importancia o de lo grave que es la desobediencia a los padres. Que no se aplique, se aplicaba la pena de muerte, no a la desobediencia a la primera, quiero explicarlo. Ahí habla de una rebeldía, de alguien contumaz que ya no saben los papás qué hacer, no obedece, sigue en rebeldía, etcétera, etcétera. Podía terminar en la pena de muerte. Pero el principio que se desprende es que es grave, gravísimo faltar al respeto a los papás. Es muy grave que le faltes al respeto a tus papás, que desobedezcas a tus papás. Lo que pasa es que ahora el cristianismo ya como que se ha mundanalizado. Ya muchas cosas las vemos normales, ¿sí o no? Miren, quiero explicarlo así porque en el cristianismo como que se ha matizado. Ay, pues mira, no es tan grave, pues solamente le gritó a su papá. Ay, mira, solamente le dijo: papá, estás loco. No, bueno, es que son chavos. Y entonces como que absorbidos por una filosofía del mundo, como que matizamos: ay, no es tan grave. Y así pecados, ay, no es tan grave, mira, el hermano ya anda con otra, ay, pues, el hermano, lo importante es que se casen y ya, Dios perdona y no pasa nada. Y como que vivimos en un cristianismo que ha minimizado el pecado que llevó a la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo. Les decía el martes que miren lo que pasaba en Corinto, 1 Corintios 5:1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno dentro de la iglesia tiene la mujer de su padre. O sea, un caso grave, el hijo de su padre estaba con su madrastra. Ahora, esto que es gravísimo, tiene una cosa más grave, versículo 2.
Les dice Pablo, y ustedes están envanecidos. O sea, los corintios no hicieron nada. Pues es su vida, pues ya, es problema de ellos. Es problema de ellos, no pasa nada, pues hay que se arrepientan, hay que se arreglen. Cuando dice, no deberías más bien haberos ¿qué? Lamentado. Les decía que lamentado significa una tristeza profunda por el pecado de uno o el pecado de los demás. Cuando un hermano peca, el cristiano se entristece y puede ir y exhortarle, arrepiéntete, vuélvete al Señor, pero hay un dolor por el pecado. Pero como estamos en una época donde se minimiza, ay, no es tan grave, ay, todos los hijos desobedecen, todos los hijos son rebeldes, así son los adolescentes, sí o no lo justificamos. Y si así son, para eso está la corrección, dice la palabra de Dios. La vara y la corrección dan sabiduría. La vara es para la espalda de los necios, o sea, habla de corrección, de disciplina, de no minimizar, nada de decir, ay, todos lo hacen, no es cierto, o bueno, sí muchos lo hacen, pero no es normal y como padres hay que corregirlos. Es grave delante de Dios que un hijo desobedezca a los padres y lo puede llevar al nivel, ya lo leímos, de un adivino, al nivel de un idólatra. Tan grave pues que en el Antiguo Testamento merecía la pena de muerte. No normalicemos el pecado, mis hermanos. No nos acostumbremos a que sean desobedientes y ya no pasa nada. Pues sí, no obedece, así son, tiene 15 años, así son, yo de 15 años era igual. No, enseñémosle lo que dice la palabra de Dios, infundámosle con la palabra a que vivan con temor de Dios, no con miedo a Dios, es muy diferente. Temor de Dios es un respeto a Dios y decir, si Él pagó mis pecados en una cruz es porque son graves. Él pagó tus desobediencias, tus mentiras, las fornicaciones. Todos nuestros pecados fueron crucificados en la cruz. Si son graves, no me da permiso a seguir cometiéndolos. Y que entendamos pues, la desobediencia a los padres es grave. Que no haya pena de muerte no quiere decir que no sea grave, pero es grave. Y entonces medita tú que me escuchas, jóvenes, niños que me escuchan. ¿Eres obediente a tus papás? Porque al final, ahorita lo vemos, la bendición o la maldición es para ti. A los papás nos va a doler, nos va a traer tristeza, pero la bendición o la maldición de la obediencia es para ti. Entonces no es cosa menor, no es normal, no es que a los jóvenes así ya son y tienen que desobedecer, no, para eso ya veremos cuando nos toque a los padres que tenemos que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa será nuestra responsabilidad, ya la veremos. Pero la palabra de Dios dice aquí en Efesios 6:1, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es ¿qué? La palabra justo del griego dikaios significa aquí, esto es lo correcto, esto es lo honesto, lo justo, lo correcto, lo honesto delante de Dios. Es injusto que no obedezcas a tus papás. Y dice 1 Corintios 6:9 que los injustos no heredarán el reino de Dios. Quien tiene como práctica un pecado, el que sea, y en este caso la desobediencia, pues no ha nacido de nuevo, no irá a la eternidad con Dios, así de claro. Entonces, Dios pues les manda obedecer a sus papás en todo. Y es por su bien y es para bendición. No hay un mandato de Dios donde Dios diga, a ver, ¿qué les mando para que les vaya mal? ¿Habrá un mandato de Dios malo? O sea, que Dios diga, a ver, ¿qué les prohíbo o qué les mando para que sientan que Dios es su rey? O sea, ¿habrá algún mandato con una intención mala de parte de Dios? Por supuesto que no. Dice Nehemías 9:13, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios ¿qué? Rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos ¿qué? Buenos.
O sea, todo manda. A veces yo sé que nos choca. Yo viví la juventud. Ay, mi papá. Ay, mi mamá. Pero es bueno que obedezcas. Es por tu bien. No hay nada que Dios haya diseñado para molestarnos. Dios nos ha dado libertad, pero la libertad es obedecer su palabra porque no, entonces nos va a ir bien. Fíjense lo que dice el Salmo 19:7 sobre su palabra, su ley, sus mandatos. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. No hay un mandamiento que digan, ay, este mandamiento como que no, le faltó. No, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová, testimonio aquí también es su ley, su palabra, es fiel, que hace sabio al sencillo. El que obedece es un hombre, una mujer, un joven sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando uno entiende que lo que me manda Dios es para mi bien, voy a estar alegre. Esto Dios me lo manda porque es para mi bien. No sé cómo, pero yo voy a obedecer. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Todos qué? Justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la de que destila el panal. Tu siervo es amonestado, es además amonestado con ellos, en guardarlos, en obedecerlos. ¿Hay qué? Grande galardón. O sea, todo mandato de Dios es para nuestro bien. Todo, como cristianos debemos entenderlo. Y como hijos, esta no es la excepción. Efesios 6:1 es un mandato para tu bien. Al que le va a ir bien o mal por obedecer o desobedecer, es a ti que me escuchas. Fíjense lo que dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío. La palabra oír ahí significa, ¿qué creen? Obedecer. Ahí oír es sinónimo de obedecer, porque muchos hijos, sí, papá, ya oí, sí, mamá, ya oí, pero no obedecen. Oye, ¿qué es esto? Ya te oí. Sí, pero ¿dónde está la acción? No, aquí oír es obedecer. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuántos hijos no oyen la instrucción de sus papás? ¿Cuántos desprecian? Ay, mi mamá, es que cómo me manda esto. Oye, hijo, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque dice el siguiente versículo, el 9, que hacerlo así, dice, adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Interpretado de otra manera, la bendición de obedecer a tus padres, de no despreciar el consejo, será para ti. O sea, como papá nos alegramos, mira qué hijo tan obediente, nos sentimos contentos, agradecidos con Dios, pero la bendición, el adorno, el que sea de bendición, la obediencia es para tu vida. El beneficiario de la obediencia eres tú. ¿Por qué no hacer algo que me va a beneficiar? La Nueva Traducción Viviente dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. O sea, esa obediencia te va a identificar en la vida, va a ser algo que te haga diferente a los demás y con la bendición de Dios por ser obediente a los padres. Eso es lo que significa Efesios 6:1, hijos obedezcan al Señor. Además, miren lo que dice Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, más el hombre necio menosprecia a su madre. Quien obedece es un hijo sabio. El padre, ¿cuántos padres se alegran cuando sus hijos son obedientes? Pero también cuando son necios y menosprecian a sus padres, ahorita lo vamos a ver, hay una tristeza en los papás. Así lo dice Proverbios 17:25, miren.
El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura al que lo dio a luz. La Nueva Traducción Viviente dice: los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a los que dio a luz. A ver, voy a explicar esto y esto va más allá de lo que leemos a primera instancia. Ciertamente como papá, si mi hijo no me obedece, pues me enojo. ¿Sí o no? ¿Cuántos no se enojan? ¿Por qué no entiendes? Pero cuando entendemos que esa desobediencia les va a traer muchas maldiciones, les va a traer muchas consecuencias, los padres nos entristecemos. No solamente porque me desobedecieron a mí como su autoridad, sino porque entendemos y debemos entender que esa desobediencia a los padres les va a traer muchas amarguras a los hijos en la vida. O sea, el padre se entristece, mi hijo es desobediente, pero las consecuencias que vivirán un padre que conoce la palabra sabe que ese hijo le va a ir mal en la vida, para decirlo de manera sencilla. Tendrán muchas consecuencias. Por eso hay tristeza. Es que mi hijo, es que no obedece, le va a ir mal al hijo desobediente. Cada rato truenan globos, ahí me trae asoleado. El hijo desobediente, además de provocarle una tristeza a sus padres, le va a ir mal en la vida. Insisto, cuando leemos Efesios 6, 1 al 3, cuando dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, podemos leerlo a la inversa. Si no honras a tu padre y a tu madre, no te va a ir bien. No serás de larga vida sobre la tierra, no vivirás con la bendición de Dios. Ahora, que te vaya bien no significa necesariamente, mucha gente lo relaciona en la economía. Un día me dijo una persona: mira, yo tengo un vecino, fue un desobediente a sus padres, necio, rebelde, y es millonario y viaja, mira, le va bien. ¿Será eso que nos vaya bien? ¿Se reducirá que me vaya bien a tener una situación económica boyante? Por supuesto que no. Miren, estaba yo pensando y estoy orando que terminando esta serie por ahí del 2028, no sé para cuándo, pero el año que entra, quiero retomar una serie que predicamos hace como 12 años de la verdadera prosperidad bíblica, porque en aquel tiempo solo estaba en audio, no teníamos los recursos de hoy, me refiero a los recursos, no había el internet, la tecnología para transmitir, etcétera. Pero ahí estudiamos cuál es la verdadera prosperidad y la conclusión es que el cristiano de a de veras entiende que la verdadera prosperidad es conocer al Señor. Ya con eso soy verdaderamente rico. Amén. Ya independientemente de la circunstancia que Dios me permita en su soberanía en esta tierra, pero el verdadero cristiano es rico con verdaderas riquezas espirituales. Amén. Entonces, cuando dice Efesios 6 del 1 al 3 que le irá bien, habla de la bendición de Dios, de la verdadera prosperidad. Hay bendición para el que obedece. Miren, un día Cristo, y esto lo estaba oyendo hoy en la mañana, y me acordé de este pasaje ahora que lo oía. Nuestro Señor Jesús había hecho milagros y de repente se le acercaron unas mujeres y le dicen: bendito el vientre que te trajo a luz, bendita los senos que mamaste. O sea, querían como honrar a María por los milagros de Jesús. Y Jesús les contestó en Lucas 11:28, fíjense lo que les dijo. No lo tengo ahí porque les digo que en la mañana lo dice. Y él les dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Él contestó: dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Lucas 11:28. ¿Dónde viene la bienaventuranza, la dicha? En oír la palabra de Dios y obedecerla. Hoy puedes salir de aquí, joven, que me escuchas, y decir: aprendí 2 que 3 cosas. Hay 2 que 3.
pero la bendición es si lo obedeces. Si lo obedeces, vas a ser dichoso, bienaventurado. ¿Todos se acuerdan de Deuteronomio 28? ¿Cuántos conocen de Deuteronomio 28? Que muchas Biblias titulan las bendiciones de la obediencia. Voy a leerles unos versículos. Dice, acontecerá, Deuteronomio 28:1, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ahorita estamos oyendo, no sé si atentamente, ¿para qué? Para saber más, para presumir, mira, ya sé este versículo y este otro. No, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vean el 3, y vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y vienen una serie de bendiciones, dice aquí, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Hay gente que dice, mira, yo cuando leo esto, y ahorita hay un drama impresionante con la migración de Centroamérica, Sudamérica, hacia Estados Unidos. No sé si han visto y se suben al tren este que llaman La Bestia. El otro día vi un video que pasa el tren, no se para y se cuelgan y por ahí murió uno, porque es una desesperación. Pero aquí la promesa es porque hay gente que cree el sueño americano, ¿no? Si yo voy a Estados Unidos, ahí sí la voy a hacer, ¿no? El norte, Estados Unidos y Canadá. Pero si yo oigo y obedezco la palabra de Dios, dice, bendito tú serás en la ciudad y bendito en el campo, el fruto de tu vientre, de tu tierra, de tus bestias. O sea, Dios me bendice donde esté. La bendición no es un lugar, la bendición es la obediencia a Dios y entonces Él me bendice. Amén. No necesito ir al otro lado. Hay muchos jóvenes que ya en su mente dicen, sí, la situación en México está muy complicada y probablemente se ponga peor. Y en Estados Unidos hay otras cuestiones de las que están sufriendo también. Pero la bendición es por obedecer la palabra de Dios donde estemos. Busca obedecer la palabra de Dios, del resto se encarga Dios. ¿Se acuerdan de Mateo 6:33? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero la gente va buscando dónde me va a ir mejor, y entiendo que están pasando situaciones bien complicadas en Centroamérica, pero la estamos viviendo en México. Pero confiamos en Dios, nuestra vida está en sus manos y mi vida y que Dios me bendiga depende de mi obediencia a su palabra. Una vez me dijo un hermano y me trajo estos versículos así en una hoja bien padre. Bendito tu ciudad, bendito tu, todo así. Me dice, mire pastor, póngalo en la puerta de su casa y declárelo 3 veces al día. En la mañana usted declare bendito en el campo, y a las 3 de la tarde también bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita mi canasta, y a las 9 de la noche, pastor, y va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Entonces obviamente con todo amor y paciencia le dije, mi hermano, la Biblia no es fetiche, lee bien el versículo, porque no me puso desde el primero. Mira, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Jóvenes, si oyen atentamente la voz de Jehová, y hoy has oído una verdad y un mandamiento importantísimo, obedece a tus padres. Si tú lo haces, Dios te va a bendecir. Amén. Pero también tiene su contraparte, Deuteronomio 28:15. Esta no me la pasó el hermano. Esta no me la pasó, pero dice así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Y sigan leyendo. O sea, la desobediencia trae consecuencias. Por eso venía todo esto por Proverbios 17:25.
El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura de la que lo dio a luz, porque estamos viendo que su desobediencia les va a traer muchas maldiciones. Pero hoy, jóvenes, vamos a dejarle aquí. Estás a tiempo de reconocer delante de Dios y decir: no he sido obediente. ¿Cuántos reconocen? No me lo digan ahorita, pero ¿cuántos reconocen que no han sido hijos obedientes? Que tu papá te manda algo y sí, papá, luego, y sí, claro, y lo tiras de a loco, y que no le tienes respeto y autoridad a tus padres. Tú eres el que vas a cosechar las consecuencias. La desobediencia a los padres es grave. Por eso Dios dice: hijos, Efesios 6:1 al 3, obedezcan el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y termino con un llamado a los papás. No nos hagamos o no nos desentendamos de nuestra autoridad. Ejerzamos con amor, con firmeza, con sabiduría nuestra autoridad. El hijo hoy puede que se enoje de que ponga reglas, normas que agradan a Dios. Ya veremos lo que nos toca a los papás, porque luego te encuentras. Un día me encontré un papá y le decía: oye, ¿y tu hijo por qué no viene? Es que no quiere, y mire, yo le doy su tiempo. A ver, yo no lo voy a obligar a que ame a Dios, a que se convierta, pero hay normas y hay reglas. Hijos, vamos a la iglesia. Que lo adore o no, que le entregue su vida, será una decisión personal, pero en la casa hay reglas. Y así como comemos y hay alimento y tienes un techo, hay responsabilidades. Así que vas. Y a lo mejor el hijo no quiere tener una relación con Dios, pero tiene que obedecer. Debemos ejercer nuestra autoridad. Y en una de esas, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que penetra, hará su obra en la vida de tu hijo y de tu hija. Vamos a despedirnos aquí. Les invito a que cierren sus ojos. Continuamos en 8 días todavía con el tema de los hijos, y quizás en 15 con el tema de los padres, porque también nos va a tocar a los papás. Pero mientras tenemos cerrados nuestros ojos, medita, hijo, hija de familia que me escuchas. Tú que vives bajo la autoridad de tus papás, ¿honestamente has sido obediente? ¿O constantemente te rebelas, cuestionas su autoridad, desobedeces, no obedeces a la primera? ¿O crees que porque ya trabajas y eres autosuficiente en tu economía, ya no le debes esa obediencia a tus padres? La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Si hoy has sido desobediente, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. La bendición de la obediencia es para ti, que eres hijo y que decides obedecer a Dios obedeciendo a tu papá y a tu mamá. Que tu papá es un enojón, que tu mamá es una gritona, que la conocen en toda la colonia, que tiene mal carácter, obedécela y ora por ella. Pero tú obedece, honra a tu padre y a tu madre, en este caso obedeciéndolos. Recuerden que la desobediencia y la rebeldía te pone en el lugar de un adivino, de un hechicero, de un idólatra. No necesitas ir a la villa y adorar santos para ser idólatra. La rebeldía tiene ese nivel. Así es que por eso es un llamado al arrepentimiento, un llamado a que veas que realmente es grave la desobediencia a los padres. No es normal, no es cosa menor, no es que todos lo hagan y por eso no es tan grave. Es grave delante de Dios. Y a los hijos les toca la obediencia. Así es que yo quiero hacer un llamado para jóvenes, niños y niñas valientes. ¿Cuántos quieren decirle hoy a Dios públicamente: Señor, quiero obedecer a mis papás? He fallado, pero quiero tomar esa firme decisión. Quiero agradarte a ti por sobre todas las cosas. Quiero ser un hijo, una hija obediente a mis padres. Ponte de pie, solo los que son hijos.
y quieren tomar ese reto de obedecer a Dios. Es obedecer a Dios, no importa cómo es tu papá, cómo es tu mamá, díselo a Dios, comprométete con el Señor y el Señor te dice que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Tú vas a ser bendecido y bendecida por la obediencia. El día que te cases, tendrás otras responsabilidades y después serás padre y entenderás mejor esto, pero hoy asume tu papel de sumisión delante de los padres. Yo quisiera orar por ustedes que están de pie. Bendito Padre, yo te pido por estos jóvenes que han puesto en su corazón el obedecerte a ti, obedeciendo a sus padres. Sé que no es fácil, sé que los papás nos equivocamos, que a veces somos injustos, que a veces podemos tener un mal carácter, que a veces podemos dar una instrucción y ser faltos de equilibrio con lo que encargamos a cada uno de nuestros hijos, pero Padre Celestial, dales la firmeza y la claridad que lo que les toca es obedecer y no cuestionar. Y tú vas a bendecir y tú vas a obrar en sus vidas y tú vas a obrar en la vida de sus padres. Y aún padres que no son cristianos, al ver la obediencia de sus hijos, puede ser un instrumento para que vean lo que hace la palabra de Dios en la vida del que le entrega su vida a Jesucristo. Bendice a estos jóvenes y te pido por ellos para que sean ejemplo no solamente en casa, sino afuera de lo que es un hijo de Dios que vive bajo la autoridad de sus papás. Quieren ponerse todos de pie y despidámonos orando a Dios. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de venir a tu palabra. Sé que en esta enseñanza de la obediencia de los hijos a los padres también hay cosas que tenemos que aprender los papás, pero ya tocará en otra predicación. Por hoy te pedimos por los jóvenes que están en un tiempo donde no hay respeto, donde no hay sujeción a la autoridad, donde no hay obediencia, pero he aquí un puñado de jóvenes que quieren obedecer tu palabra y que verán, como dice tu palabra, que las bendiciones les van a alcanzar. Tú bendices al que obedece tu palabra. Gracias te damos, Señor, y pedimos tu fortaleza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y tenemos que fortalecernos en el Señor para obedecer tu palabra. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón y gracias porque sabiendo que somos imperfectos, nos has dejado tu Santo Espíritu, tu palabra y la oración para caminar cada vez más vidas santas que quieren agradarte. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.